Bueno, vamos a continuar con el tema de análisis con teoría del segundo orden. Siempre hago lío con estas ventanitas. Bueno, en la primera clase nosotros hablamos de la teoría del segundo orden. Empezamos por estudiar cómo se modificaba la ecuación diferencial de la elástica y a partir de ahí vimos qué corrección había que hacer a las rigideces para poder estudiar la estructura con la teoría del segundo orden. Y habíamos dicho, la teoría del segundo orden básicamente lo que hace es estudiar la respuesta de la estructura planteando las ecuaciones de equilibrio de la estructura en su posición deformada. La teoría que nosotros estamos desarrollando está orientada básicamente a problemas de barras esbeltas que estén sometidas a un esfuerzo de descompresión. En la segunda clase entramos un poquitito al campo de la inestabilidad del equilibrio, es decir, basados en las ecuaciones de segundo orden que vimos en la primera clase, estudiamos el problema de inestabilidad de equilibrio, es decir, la posibilidad de que se presentara una estructura, el caso de frontera, que era el caso de la configuración de equilibrio indiferente. Pasamos por la solución clásica de Euler, la más antigua que se conoce dentro del campo de la teoría del segundo orden, pero que sigue dando frutos adecuados aún en el siglo XXI. Y un poco lo que quería hacer hoy es concentrarme un poco más en el estudio de una barra que tiene flexión, compresión simultánea con esbeltez en las barras, y ver qué le ocurre a esa barra y qué relación tiene lo que le ocurre a esa barra con la carga crítica de Euler que fue desarrollada, obtenida para el caso de una carga perfectamente centrada actuando sobre la barra sin necesidad de que hubiera cargas transversales. Para hablar de este tema, voy a recurrir al ejemplo que utilizamos en la primera clase de una ménsula con una carga de punta y con una carga transversal. Es decir, estoy en el caso de la barra más deformable, con menos restricciones de deformación, con una carga transversal y una carga axial importantes, como para ver qué ocurre en esta situación. Bien, el ejemplo que habíamos desarrollado lo habíamos utilizado como ejemplo de aplicación de las funciones de rigidez de segundo orden. Habíamos calculado el corrimiento del extremo superior utilizando el método de las incógnitas cinemáticas. Y ahora lo que voy a hacer es resolver este problema a partir de la ecuación diferencial de elástica de segundo orden, y vamos a ver que se puede obtener una expresión simplificada de cálculo del incremento de deformaciones y de momentos, que es una expresión que ustedes se van a encontrar en los cursos de estructuras metálicas y de hormigón armado cuando estén trabajando en el diseño de columnas. Esa expresión es la del llamado factor de amplificación. Bien. Tenemos entonces como estado de cargas la carga P que genera una compresión en la barra, la fuerza F en el extremo superior que nos genera un momento de flexión importante en la ménsula. La ecuación diferencial de la elástica va a ser la derivada cuarta de la función corrimiento transversal más K al cuadrado por la derivada segunda de la función corrimiento transversal igual a 0, porque en este caso, al no haber a lo largo de la barra ninguna función carga distribuida, estamos ante un problema que va a ser bien representado por la ecuación diferencial homogénea de la elástica en segundo orden. Bien. ¿Qué condiciones de borde voy a tener en este problema? Bueno,
Si empiezo por el empotramiento, en el empotramiento la traslación en la dirección perpendicular al eje de la barra va a ser 0, el giro en el extremo empotrado va a ser igual a 0, entonces ahí aparecen estas dos condiciones de borde, W de 0 igual a 0 y W' de 0 igual a 0. Las otras condiciones de borde que tengo en este problema son condiciones de borde estáticas. En este problema yo conozco el valor del esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte es constante en toda la barra, es esta fuerza F que me da el esfuerzo de corte en toda la barra. Entonces, en particular, digo que el esfuerzo de corte para X igual a 0 es la fuerza F. Y la otra condición de borde estática que tengo es el momento flexor en el extremo libre. El momento flexor en el extremo libre también es igual a 0 porque no hay ningún par actuando en el extremo de la barra. La solución de la ecuación diferencial homogénea, bueno, es la que venimos usando siempre. Es una función armónica, C1 seno de K por X más C2 coseno de K por X más una componente lineal, C3 por X más C4. De esta función solución, acá está obtenida la derivada primera, la derivada segunda, y como estamos usando el esfuerzo de corte como condición de borde, también voy a estar necesitando utilizar la derivada tercera. Bien, las dos condiciones de borde estáticas las vamos a transformar en condiciones de borde cinemática para que me sirvan como condiciones de borde de esta función solución de la ecuación de desplazamientos a lo largo de la barra. Bien. Primera condición de borde que apliqué es que la función corrimiento en x igual a 0 es igual a 0. Cuando reemplazo x por 0 en la ecuación solución, me quedan jugando solamente dos constantes, C2 y C4. De ahí sacamos en conclusión que C4 es igual a menos C2. A continuación voy a utilizar la condición de borde estática que corresponde al esfuerzo de corte. Para eso parto de, si vemos en el renglón de abajo, la relación diferencial que teníamos obtenida para la derivada primera de la función momento flexor. Habíamos dicho en la primera clase que la derivada primera de la función momento flexor era el esfuerzo de corte más el esfuerzo normal por la derivada primera de la función corrimiento. Acuérdense que nuestra teoría del segundo orden arrancó precisamente de esta relación diferencial corregida entre la función momento flexor y la función esfuerzo de corte. En primer orden, la derivada primera del momento era directamente el esfuerzo de corte, y en segundo orden, al esfuerzo de corte se le suma un término más en la derivada primera del momento, que es el que está mostrando el resultado de la acción de la fuerza de compresión que está jugando con la derivada primera de la función corrimiento transversal. Bueno, si de esta ecuación despejo la función esfuerzo de corte, me queda que la función esfuerzo de corte va a ser la derivada primera de la función momento flexor menos el esfuerzo normal, que es la fuerza P, por la derivada primera de la función corrimiento transversal. Bueno, la derivada primera de la función momento flexor como la función momento flexor m de x es menos EJ por la derivada segunda de la función corrimiento transversal, entonces la derivada primera de la función momento flexor va a ser menos EJ por la derivada de la función corrimiento transversal derivada segunda, entonces me queda menos EJ por la derivada tercera de la función corrimiento transversal. A esto le teníamos que restar menos P por la derivada primera, y ahora si reemplazo en esta expresión del esfuerzo de corte
la derivada tercera de la función corrimiento transversal y la derivada primera de la función corrimiento transversal, me queda la expresión que está acá abajo, que al principio parece que es muy larga, pero se terminan simplificando un montón de términos, con lo cual al final de la historieta me queda que el esfuerzo de corte Q de X es menos K al cuadrado por EJ por la constante C3. Y eso es para cualquier valor de X. Entonces Q de 0 es igual a F, es igual a menos K al cuadrado por EJ por C3, de ahí ya tenemos entonces cuánto vale la constante C3. Es menos la fuerza transversal F que actúa en el extremo de la ménsula, dividido K al cuadrado y dividido EJ. Condición de borde que sigue es el giro en el empotramiento, derivada primera de la función corrimiento transversal en X igual a 0, es igual a C1 por K más C3. A C3 ya la teníamos determinada recién, entonces nos queda que C1 es menos C3 dividido K, es decir, F dividido K al cubo por EJ. Y finalmente tenemos que la condición de borde estática, momento flexor, se puede transformar en condición de borde cinemática a través de la ecuación diferencial de la elástica a nivel de la derivada segunda. Entonces tengo que m de L es igual a 0, y eso va a ser menos EJ por la derivada segunda de la función corrimiento en X igual a L. Quiere decir que en definitiva esa derivada segunda es igual a 0, y eso será igual a menos C1K al cuadrado seno de K por L menos C2K al cuadrado por el coseno de K por L. De ahí nos queda entonces que C2 es menos C1 seno de K por L sobre coseno de K por L, es decir, menos F sobre K al cubo EJ, y el seno de K por L es el seno de U, el coseno de K por L es el coseno de U, donde estábamos llamando U al producto de K por la longitud de L. Siempre recuerden que K al cuadrado era P sobre J, así que U en definitiva va a ser igual a L raíz de P sobre J. Bien. Bueno, ya tengo expresiones para todas las constantes de integración. Puedo armar entonces mi función solución. La función solución está terminando como esta expresión. W de X igual a F sobre K al cubo sobre J, tomado como factor común del seno de K por X menos tangente de U por coseno de K por X menos K por X más tangente de U. Y en particular, si quiero ver cómo queda el corrimiento para X igual a L, para X igual a L, estamos teniendo el corrimiento del extremo B. El corrimiento del extremo B, reemplazando en esta expresión X por L, será W de L. Me queda F sobre K al cubo por EJ, y todo lo que está quedando acá se reduce a tangente de U menos U, porque estos dos primeros términos se anulan entre sí. Quiere decir que en definitiva, esta va a ser la expresión de la función corrimiento transversal en el extremo de la ménsula en X igual a L. Bien, a partir de esta expresión vamos a buscar una expresión sencilla del coeficiente de amplificación. Digamos, si yo no tuviera un problema de segundo orden, ese corrimiento superior sería directamente el que corresponde a un cálculo con el teorema de los trabajos virtuales, F por L al cubo sobre 13J. Lo que vamos a ver es cómo habría que amplificar el corrimiento de primer orden para obtener el corrimiento de segundo orden. Bueno, ¿cómo empieza esta historieta? Bueno, empieza haciendo un desarrollo en serie de la función tangente de U. Si hago un desarrollo
en serie de la función tangente de U, me estará quedando que tangente de U es U más 1/3 de U al cubo, más 2/15 de U a la quinta, más 17 sobre 315 de U a la séptima, más 62 sobre 2835 de U a la novena. Y bueno, si tienen dudas sobre esta expresión, mi sugerencia es que recurran como yo a un manual de matemáticas, porque yo nunca me acuerdo de esta expresión. Me queda entonces que tangente de U menos U, que es lo que estaba acá entre corchetes en la expresión de WB, va a ser 1/3 de U al cubo sacado como factor común de todo esto, de 1 más 2/5 de U al cuadrado, más 17 sobre 105 de U a la cuarta, más 62 sobre 945 de U a la sexta, y así con infinitos términos más. Bien. Vuelvo ahora a lo que habíamos obtenido en la clase anterior como carga crítica de la ménsula. La carga crítica de la ménsula era la que nos llevaba a que, aplicada sobre la estructura, hacía que esta deformada recta que corresponde a una solución para la carga perfectamente axial era una deformada de equilibrio indiferente. Entonces decíamos, con cualquier perturbación, si yo aparto la estructura de la posición recta original bajo la acción de esta carga P, al retirar la perturbación, la estructura se queda en la posición deformada que provocó la perturbación. Por eso decimos, esta posición de equilibrio recta original, en realidad, cuando actúa la carga crítica de Euler, es una posición de equilibrio indiferente. Bien, para el caso de la carga crítica de la ménsula, recuerden la expresión general de las cargas críticas para distintas condiciones de borde eran pi cuadrado de j sobre lo que llamábamos la luz de Pandeo elevada al cuadrado. En el caso de la ménsula, la luz de Pandeo es 2 veces la longitud de la barra. Si L es la longitud de esta barra empotrada, en la ménsula, la luz de Pandeo era equivalente a que hubiera tenido una viga o una columna simplemente apoyada del doble de longitud. Entonces, pi cuadrado, perdón, la carga P sub E, la carga crítica de Euler, sería pi cuadrado de J sobre 2L al cuadrado, es decir, pi cuadrado EJ sobre 4L al cuadrado, de donde puedo despejar EJ sobre L al cuadrado, y EJ sobre L al cuadrado resulta ser 4 veces la carga crítica de Euler para el caso de la ménsula dividido pi al cuadrado. La variable U que estábamos teniendo en la hoja anterior era K por L. U al cuadrado es entonces K al cuadrado por L al cuadrado. K al cuadrado era P sobre J, entonces me quedaría P sobre J por L al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar a EJ sobre L al cuadrado. Fíjense que acá me está quedando P dividido EJ, y si a este L al cuadrado lo mando al denominador del denominador, esto es lo mismo que poner P dividido EJ sobre L al cuadrado. Y EJ sobre L al cuadrado, acá lo tengo expresado en función de la carga crítica de Euler para la ménsula, entonces me estará quedando que U al cuadrado es P dividido 4 veces la carga crítica de Euler de la ménsula dividido pi al cuadrado, o lo que es lo mismo, P sobre la carga crítica de Euler por pi al cuadrado sobre 4. Bueno, lo que voy a hacer ahora es reemplazar U al cuadrado en la expresión que habíamos obtenido en la última hoja partiendo del desarrollo en serie. Entonces, ¿qué me queda? Que la tangente de U menos U
es igual a 1/3 de u al cubo, que multiplica a 1 más, y aquí, ¿qué tenemos? 2/5 de pi cuadrado sobre 4 por p sobre pe, ese era el primer término, más 17 sobre 105 por pi cuadrado sobre 4 elevado al cuadrado, más, por p sobre p elevado al cuadrado, porque aquí nos estaba apareciendo, si se acuerdan, en la hoja anterior, el primer término era 1 dentro del corchete, el segundo era 2/5 de u al cuadrado, el tercero es 17/105 de u a la cuarta, es decir, u al cuadrado elevado al cuadrado. El que seguía era 62/945 de u a la sexta, es decir, de u al cuadrado elevado al cubo. Quiere decir que acá, dentro del corchete, voy avanzando con las potencias de p sobre p. En el primer término me está apareciendo elevado a la 1, perdón, el primer término me aparece elevado a la 0. En el segundo término elevado a la 1. En el que sigue me está apareciendo elevado al cuadrado. En el que sigue me está apareciendo elevado al cubo, y así sucesivamente. Si ahora hago esta cuenta que me está quedando acá, 2/5 por pi cuadrado sobre 4, eso me da 0,987. 17/105 por el cuadrado de pi cuadrado sobre 4 me da 0,986. 62/945 por el cubo de pi cuadrado sobre 4 me da 0,986. Todos los términos están teniendo un coeficiente de valor parecido, que a partir de ahora voy a asimilar al valor 1. Es decir, 0,987 lo voy a redondear a 1. 0,986 lo voy a redondear a 1. Y lo mismo en el que sigue, 0,986 lo voy a redondear a 1. Bien. Si hago esos redondeos a 1, me está quedando que la tangente de u menos u es 1/3 de u al cubo por, y entre corchetes me queda 1 más p sobre p más p sobre p al cuadrado más p sobre p al cubo, y los que siguen van a ser más p sobre p a la cuarta más p sobre p a la quinta. Es decir, que ahora dentro de este corchete lo que me está quedando es la suma de términos de una serie de potencias de la variable p sobre p. Y esa suma de términos de una serie de potencias de la variable p sobre p, según nos dicen los manuales de matemáticas que ya estábamos usando en análisis matemático 1, es igual a 1 sobre 1 menos la variable que es p sobre p. Bien, quiere decir que entonces la tangente de u menos u es 1/3 de u al cubo por 1 sobre 1 menos p sobre p. Y ahora reemplazo la tangente de u menos u en el cálculo del corrimiento del extremo b de la ménsula. ¿Y qué teníamos ahí en esa expresión? La fuerza F horizontal aplicada dividido K al cubo por EJ por la tangente de u menos u. Entonces me queda F sobre K al cubo por EJ por, y la tangente de u menos u es 1/3 de u al cubo. U al cubo es K al cubo por L al cubo por 1 sobre 1 menos P sobre P, es decir, que me queda en definitiva F por L al cubo sobre 13J, que era el corrimiento que nos daba una teoría de primer orden, por este factor, que es un número mayor que 1, porque P es un número menor que la carga crítica. Entonces me queda el denominador con un número que es menor que 1, quiere decir que cuando haga 1 dividido este denominador, el número resultado me va a estar dando un número mayor que 1. Entonces, el corrimiento del extremo B va a ser el corrimiento que tenía en primer orden por este
factor de amplificación que es 1 sobre 1 menos P sobre P. Hay una cosa divertida. En la primera clase alguno se dio cuenta que las ecuaciones diferenciales que estábamos teniendo en la teoría de segundo orden estaban teniendo soluciones parecidas a las que teníamos en el caso de solicitaciones dinámicas como función-solución, en el caso de vibraciones, en el caso de vibraciones libres, en la ecuación de la homogénea. Y si recuerdan un poquitito cuando introdujimos las acciones forzadas, que fueran acciones forzadas armónicas, nos aparecía el problema de la resonancia. En el problema de la resonancia había un factor de amplificación muy parecido a este. Teníamos 1 sobre 1 menos, y acá venía la relación entre la frecuencia natural de oscilación de la estructura y la frecuencia de acción de la carga armónica exterior. Es decir, que son dos problemas que están emparentados entre sí en sus ecuaciones. Bien. Cuando hice el ejemplo de aplicación de la rigidez de segundo orden en la primera clase, yo calculé cuánto valía WB para un valor particular de la carga P. Lo que voy a hacer ahora es comparar ese corrimiento que obtuvimos en la primera clase con el que surge de este factor de amplificación. Y antes de hacer esa comparación, estoy acá calculando, una vez que conozco el WB, utilizando el factor de amplificación, voy a calcular cuánto vale el momento MA, porque una vez que yo conozca el corrimiento del extremo superior, ahora si estudio el equilibrio en la posición deformada, puedo calcular cuánto vale el momento de empotramiento sin necesidad de ponerme a buscar la función momento flexor. Directamente el equilibrio en la posición deformada tiene que ser tal que la barra deformada tenga equilibrio de momentos. En el extremo superior actúan P y F, en el inferior actúa F con sentido contrario, P con sentido contrario, y eso no va a estar en equilibrio hasta que yo ponga acá en evidencia el momento de empotramiento MA. Entonces, con una ecuación de equilibrio de momentos, puedo calcular cuánto vale MA. MA va a ser el que equilibre al momento de las fuerzas F, que es F por L, el momento de primer orden, más otro momento que tengo que equilibrar ahora por considerar el equilibrio en la posición deformada, que es el de la cupla de fuerzas P, cuyo brazo de palanca es WB. Entonces, más P por WB. Bueno, F por L es el que tenía en primer orden, y donde va P por W, reemplazo a W por la expresión de W que obtuvimos recién utilizando el factor de amplificación. Bueno, si voy desarrollando esta ecuación, llego finalmente a que el momento en A puede calcularse como F por L por 1 más P sobre P por 0,822 sobre 1 menos P sobre P. Saco factor común el denominador 1 menos P sobre P y me está quedando esta expresión entre corchetes que se reduce finalmente a esta expresión. Me queda el momento en A igual al momento que tenía en primer orden por todo esto que está acá. En el numerador me está quedando 1 menos 0,178 de P sobre P, y en el denominador me está apareciendo 1 menos P sobre P. Quiere decir que la amplificación del momento flexor no es con el mismo coeficiente de amplificación que estaba teniendo la amplificación del corrimiento WB. Me aparece algo más
en el numerador, complicando ese numerador sencillo que era el número 1 que teníamos en el cálculo de WB. Bueno, supongamos que desprecio este término sustractivo 0,178 de P sobre P. Si yo desprecio este término sustractivo, me estaría quedando que MA es directamente el momento que tenía en primer orden por 1 sobre 1 menos P sobre P, que era el mismo factor de amplificación que teníamos para el corrimiento. Entonces, tendríamos una aproximación al momento de empotramiento MA haciendo el momento de primer orden F por L y utilizando el mismo factor de amplificación que utilicé para los corrimientos. Bueno, ¿cuándo es válido hacer esta simplificación para el factor de amplificación del momento? Y bueno, tendría que fijarme algún criterio para decir cuándo es válido despreciar el 0,178 de P sobre P. Entonces digo, bueno, voy a suponer que se puede despreciar este término toda vez que este término sea menor que el 5% del momento de primer orden. Es un criterio ingenieril bastante utilizado. Es como decir, bueno, más o menos un 5% me da lo mismo. Bueno, si fijo este criterio de utilizar un cuantil del 5%, en ese caso, despejando de esta desigualdad, P sobre P tendría que ser menor o igual que 0,05 sobre 0,178. Entonces, este criterio sería válido toda vez que la carga P de compresión fuera menor que 0,28 veces la carga crítica de Euler, es decir, toda vez que la carga P sea menor que un 28% de la carga crítica de Euler, va a ser válido utilizar el mismo factor de amplificación para los corrimientos transversales que para el momento de empotramiento. Bien. Bueno, comparemos todo esto ahora sí con la solución más precisa que teníamos en teoría de segundo orden en nuestra primera clase. El factor de amplificación, si lo grafico, en ordenada llevo el valor del factor de amplificación y en abscisa llevo la relación entre la carga P de compresión y P. Ahí estoy viendo que tiene un comportamiento muy particular este factor de amplificación. Para valores de la carga P, bastante más chicos que el valor de la carga crítica de Euler, veo que voy teniendo un incremento del factor de amplificación. Lo que veo en esta zona es que cuando P empieza a ser un número importante respecto de P, empieza a empinarse mucho la función de amplificación. Uy, ahora que lo pienso, esto se parece mucho a la cantidad de contagiados con el coronavirus, que dicen que cuando lleguemos al pico va a pegar el salto de la curva de esta manera. Se va a transformar en un salto exponencial. Bien. ¿Qué ocurre cuando P es igual a PE? Y cuando P es igual a PE, el factor de amplificación tiende a infinito. Fíjense lo que ocurre. Quiere decir que si bien yo determiné el valor de la carga crítica de Euler para el caso de la columna perfectamente recta, aunque no lo parezca en este dibujo, cargado con una fuerza perfectamente centrada con el eje de la columna, este valor de carga crítica de Euler también me está indicando que para un caso donde hubiera flexión acompañando al esfuerzo de compresión, cuando me acerco con el esfuerzo de compresión al valor de la carga crítica, la estructura violentamente aumenta su deformación, con lo cual va a entrar en colapso, va a entrar en un problema de inestabilidad violentamente. Vamos ahora sí a hacer la comparación con el segundo orden. En esta tabla
lo que hice fue, esto está hecho con una planilla Excel, en la primera columna le fui dando valores a U, U es igual a K por L. Para esos valores de U igual a K por L, tengo aquí obtenido cuánto vale P sobre la carga crítica de Euler. Fíjense que arranco con el valor 0, que correspondería a una teoría de primer orden, y a partir de ahí voy viendo cómo crece P sobre P hasta que P sobre P sea igual a 1. Eso va a estar ocurriendo cuando U valga pi sobre 2. Si recuerdan, el coeficiente φ8 era el que utilizábamos en la teoría de segundo orden como factor de corrección de la rigidez 13J sobre L al cubo. Decíamos, si este es el esquema que corresponde a la solución por incógnitas cinemáticas en la que la incógnita es el corrimiento del extremo superior, cuando buscábamos la rigidez, estábamos utilizando el desplazamiento X unitario. Para el desplazamiento X unitario, esta era la deformada. Con esa deformada teníamos una rigidez de segundo orden, que aquí era 13J sobre L al cuadrado por φ4 de U. Y aquí nos aparecía una cupla de esfuerzos de corte cuyo valor era 13J sobre L al cubo, el corte de primer orden, por una función φ8 de U. Y veamos qué le está ocurriendo a la función φ8 de U cuando va creciendo U. Arranca con el valor 1, que correspondería a la rigidez de primer orden, y cuando U vale pi sobre 2, φ8 de U se transforma en 0. Si φ8 de U es 0, 1 sobre φ8 de U tiende a infinito. Justamente, 1 sobre φ8 de U es el coeficiente de amplificación que tengo que comparar con mi nuevo coeficiente de amplificación simplificado, que es 1 sobre 1 menos P sobre P. ¿Por qué? Si se acuerdan, cuando resolvimos este esquema por incógnitas cinemáticas, el corrimiento horizontal del extremo del voladizo resultaba ser igual a la carga F aplicada por L al cubo sobre 13J dividido precisamente la rigidez. Entonces ahí es donde me aparecía el φ8 de U. Bueno, cuando hicimos ese cálculo, habíamos trabajado con una carga P que era importante. Ahora les puedo decir que la carga P que yo había adoptado en ese cálculo estaba en el orden de 1/4 de la carga crítica de Euler. Si yo tomo P igual a P sobre 4, me estará quedando entonces que P es igual a pi cuadrado de J sobre 16L al cuadrado. El parámetro U, L raíz de P sobre J. El parámetro U se convierte en 0,785. 0,785 más o menos lo podemos asimilar a 0,8, y para el valor 0,8 el φ8 que estábamos obteniendo era 0,7432. El φ4 que teníamos en ese caso era 0,9565. Cuando hicimos aquel cálculo en la primera clase teníamos WB igual al WB de primer orden dividido φ8 de U, y eso era WB de primer orden por 1,346, y cuando calculábamos el momento aparecía esta rigidez φ4 de U. Entonces teníamos que era el momento de primer orden por φ4 de U dividido φ8 de U, porque eso nos daba el valor del corrimiento en segundo orden, y en ese caso el momento de segundo orden
era igual al de primer orden por 1,29. Bueno, si calculo el factor de amplificación para el caso de que la carga P valga un cuarto de la carga crítica de pandeo, el factor de amplificación va a ser 1 sobre 1 menos un cuarto, es decir, el factor de amplificación resultaría en este caso 1,33. Entonces, si uso esta expresión simplificada de 1,33, no la voy a estar pifiando mucho respecto de este cálculo que es más preciso de 1,346 para los corrimientos o de 1,29 para el caso de los momentos. Bueno, como este cálculo del factor de amplificación es mucho más sencillo, cuando vayan al caso de columnas de hormigón armado, columnas de acero, van a ver que los distintos reglamentos les permiten trabajar con un cálculo de momentos de segundo orden en las columnas que se obtiene con una solución de primer orden de las estructuras aporticadas, multiplicando los valores de momentos por estos factores de amplificación que, que van a hacer una comparación entre el esfuerzo normal de primer orden y la posible carga crítica de pandeo que correspondería al tramo de columna y lado en alguno de los casos básicos de Euler. Ese procedimiento simplificado, los reglamentos los permiten para cierto límite de esbeltez de los pórticos y ciertas condiciones de desplazabilidad lateral de las estructuras en altura, y cuando no se cumplen esas restricciones que permiten la simplificación, las normas los van a mandar a hacer el cálculo fino en segundo orden, que es el que hemos aprendido a hacer en nuestra primera clase con los coeficientes phi de corrección de las rigideces de primer orden. Bien. Bueno, acá un poco como remate de todo esto, les estoy haciendo una lista bibliográfica como para poder profundizar en estos temas que he visto de segundo orden, y se las voy haciendo con algunos comentarios. El primer libro es un libro que me está gustando mucho últimamente, que es el de Juan Tomás Zeligüeta. Este libro es de la Universidad de Navarra y tiene un capítulo final que está dedicado al análisis de estructuras con teoría de segundo orden. Creo que ese capítulo lo llamaba algo así como estabilidad de las estructuras, una cosa por el estilo. El capítulo van a encontrar muchos de los desarrollos que yo fui haciendo, entre ellos está apareciendo en algunos desarrollos este coeficiente de amplificación. El segundo libro es un libro que seguramente han utilizado ya en resistencia de materiales, en estabilidad 2, es la mecánica de sólidos de Egor Popov, de Pearson Educación, la versión que tengo yo es del año 2000. En ese libro también van a encontrar las soluciones de la teoría de Euler, y van a encontrar las soluciones de los casos de vigas sometidas a fuerzas de compresión importantes, y justamente en ese libro, entre otras cosas, se van a encontrar con el desarrollo del factor de amplificación, por ahí para este caso, para el de una viga simplemente apoyada, con una carga concentrada en el medio, y se van a encontrar con que el momento máximo de esa viga simplemente apoyada con una carga en el medio, y se puede calcular dentro de ciertos límites como el momento de primer orden, que sería F por la luz dividido 4 por el factor de amplificación 1 menos P sobre P, donde ahora en P estaríamos poniendo pi cuadrado EJ sobre la luz de pandeo
de la barra simplemente apoyada, que es L al cuadrado. Bien. El tercer libro tiene un capítulo muy interesante que se llama, si mal no recuerdo, Efecto de fuerzas axiales, donde está tratando la teoría de segundo orden. Este libro se llama Análisis Estructural. Los autores son dos canadienses. La editorial es la editorial Diana. No lo he visto aparecer de nuevo en las librerías. ¿Por qué? Porque hay otros capítulos del libro que ya por ahí se quedaron muy a la retranca en los desarrollos que estamos haciendo actualmente. Pero lo que me gustó de este libro es que tiene las soluciones también de los problemas de segundo orden para el caso de barras fraccionadas. Entonces es interesante desde el punto de vista teórico. No sé si se los comenté, pero bueno, el primero de la lista es un libro que pueden rastrear por internet, está apareciendo como de bajada gratuita. El cuarto libro es el de Ciencia de la Construcción de Oddone Beluzzi. Para el caso básico de Euler tiene desarrollos en el capítulo 13 del tomo 1, que trata sobre la flexocompresión desde el punto de vista de la resistencia de materiales, y en el tomo 4 tiene todo un capítulo dedicado a los problemas de estabilidad del equilibrio, donde ya aparecen problemas de mayor profundidad y con resoluciones muy elegantes. Bueno, el que sigue es Análisis Estructural, el tomo 2 de Viñoli, Carretero, Fioravanti y Guaraña. Es un libro que fue escrito para la Facultad de Ingeniería, para un curso de grado de estabilidad 3. Y el último es una publicación que, si bien estaba orientada al diseño de estructuras de hormigón armado, según la norma DIN 1045, cuando fue escrito tuvo un muy buen capítulo de teoría de segundo orden para columnas, que era la base del reglamento del diseño alemán de columnas en aquella época. Y en ese libro es donde aparecen las tablas de los coeficientes phi de U que estamos utilizando nosotros en nuestro curso de estabilidad 3 en la UBA. Lo más común es que en los libros de análisis estructural se estén utilizando nada más que dos funciones de corrección, que son las que corresponden a la rigidez directa y a la cruzada para la barra doblemente empotrada. ¿Sí? En la mayor parte de la bibliografía se trabaja siempre con las expresiones de estas dos rigideces, la que llamamos Φ1 de U y Φ2 de U, una que multiplicaba al 4EJ sobre L y la otra que multiplicaba al 2EJ sobre L, y después, para la matriz de rigidez de la barra, expresan todas las funciones en función de estas dos. En el caso del libro de Pupo, se toma el trabajo de buscar las expresiones de corrección de la rigidez del primer orden para todos los casos, y yo creo que queda una cosa mucho más clara y elegante para el trabajo en segundo orden cuando uno distingue todos los casos de rigidez con esas tablas de rigidez. Ese libro de Pupo es una publicación del Instituto Argentino del Cemento Portland, que seguramente lo van a encontrar en la biblioteca. Es un libro de tapas blandas y bueno, ese capítulo vale la pena que lo lean. Bien. Y ¿Con qué Guillermo, más el de tenemos? Pupo, si no me equivoco, lo tenemos linkeado en la página nosotros, en el campus. ¿Lo tenemos? ¿El de Pupo está linkeado? Me parece que sí, ahora me fijo. Tengo miedo, de Pupo creo que teníamos linkeado una publicación que era sobre trabajos virtuales. Pero puede ser, sí, no te digo que no, ¿eh? No te digo que no. Porque soy un tipo medio distraído para estas cosas. ¿Qué otra cosa es? Van a encontrar, sí, en nuestra página
En algún momento yo les comenté que cuando yo estoy en un problema de segundo orden, con una barra que esté con una función carga distribuida o concentrada, por ejemplo, para una barra doblemente empotrada, bajo la acción de una fuerza de compresión, si la barra es esbelta, la elástica la tengo que resolver con la ecuación diferencial de la elástica de segundo orden. Quiere decir que, entonces, los pares extremos que voy a tener acá ya no van a ser los que tenía en primer orden, sino que van a venir afectados por alguna función que depende del valor de la fuerza P. Bueno, las tablas con estas soluciones de cómo se modifica el valor de los pares extremos de barra para distintos casos, para el de la barra empotrada doble, para el caso de la barra empotrada articulada, también con carga distribuida uniforme, y para el caso de la barra doblemente empotrada con una carga concentrada, puesta en una posición variable, puede estar en el medio, pero también podría estar en una posición variable. Bueno, estos casos los tienen resueltos en el campus, con unas tablas que en su momento confeccionó el ingeniero Eduardo Rofrano. Eduardo Rofrano ha sido jefe de trabajos prácticos de estabilidad 2 y 3 y fue profesor adjunto de estabilidad 3. Entonces él tomó esas tablas que, si mal no recuerdo, no recuerdo bien, son un archivo Excel. Ese archivo Excel creo que lo tengo abierto por acá en la computadora. A ver si lo encontramos. Acá está. ¿Ven? En ese archivo que está subido al campus, está resuelto el caso de la doblemente empotrada con carga distribuida uniforme, doblemente empotrada con carga concentrada, una empotrada articulada con carga distribuida uniforme, y entonces en las otras pestañas de ese archivo Excel encuentran las tablas con los coeficientes de corrección de los momentos extremos de barra en función de nuestro viejo y querido parámetro U, que es K por L. Bueno, estas soluciones no es que las haya inventado Rofrano. Rofrano las puso prolijitas en este apunte. Son soluciones que van a encontrar en la bibliografía que les estaba recomendando en la lista de recién.